Hoy vamos a hablar de la cultura totonaca de Mesoamérica. La cultura totonaca se desarrolló durante los periodos culturales clásico y posclásico. La cultura clásica abarca desde el año 300 hasta el 950 d.C. y posclásica abarca desde el año 950 hasta el 1520 d.C. Ubicación. Los totonacas vivieron en la zona que actualmente conocemos como el país de México. Para ser exactos, en la zona norte de Veracruz y a lo largo de la planicie costera en la sierra norte de Puebla, exactamente aquí. Los totonacas sobresalieron por sus expresiones artísticas aplicadas en la arquitectura de las ciudades precolombinas de Papantla, Zempoala y El Tajín. Las tres formaron una asociación de metrópolis conocida como los Tres Corazones. El Tajín fue la ciudad capital de la cultura totonaca y abarcó la región entre los ríos Cazones y Tecolutla. Sus principales obras arquitectónicas fueron el Grupo del Arroyo, la Pirámide de los Nichos, el Templo Azul y las canchas de juegos de pelota norte y sur. El Papantla, en cambio, se extendió alrededor del Tajín. Su nombre significa la ciudad de los pájaros ruidosos. Se destacaba por las obras arquitectónicas de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el monumento El Volador y la capilla de Cristo Rey. El Zempoala se extendió en la llanura costera cerca del Golfo de México y del río Actopan. Contaba con numerosos canales de riego que abastecían a los campos destinados a la agricultura. Entre sus obras arquitectónicas se destacaban los templos El Sol, el Mayor, el de las Chimeneas y el de la Cruz, además del Palacio de Moctezuma. La cultura totonaca estaba conformada por dos clases sociopolíticas, la noble y los plebeyos. Los nobles se encargaban de controlar la economía y la región. Este grupo está integrado por el cacique, quien gobernaba. Los sacerdotes, quienes dirigían el culto ceremonial a los dioses, tenían conocimientos astronómicos y dirigían los sacrificios humanos. Y los más acaudalados, poseedores de tierra. Los plebeyos se dedicaban a la producción agrícola, artesanal, pesquera y a la albañilería, además de prestar servicios como sirvientes en las tierras de los nobles y en los templos. Este grupo estaba conformado por la mayoría de la población. La economía de la cultura totonaca se basó en la agricultura. Como la siembra de chile, tomate, maíz, cacao y algodón. La agricultura permitió el comercio, por ende el desarrollo de las ciudades para poder vender los productos. Era común el trueque de productos y servicios. La magnitud del poder económico alcanzado por la cultura totonaca quedó evidenciada a través de la edificación de pirámides, monumentos, casas y palacios, las cuales están cuidadosamente decorados. El arte de la cultura totonaca se manifestó en la cerámica, la artesanía y la escultura. Se caracterizó por el empleo de caras sonrientes. También desarrollaron una arquitectura sobresaliente por sus fachadas con relieves tallados. La cultura totonaca adquirió importantes conocimientos sobre astronomía, que tuvo influencia en la edificación de monumentos, como en el caso de la orientación de la pirámide de los nichos, que funciona como un calendario astronómico. La religión era diferente de otras civilizaciones mesoamericanas, como el sentido matriarcal, es decir, que la mujer era quien transmitía los derechos de herencia. Tenían la convicción de que las diosas eran quienes creaban el alma de las personas y consideraban a Centeotl como la diosa del maíz. También eran politeístas y adoraban a sus dioses del mismo modo que lo hacían las otras culturas, como al dios Tlaloc, Quetzalcóatl, Zipotepex, Xochipilli.
Además, las canchas de juego de pelota funcionaban como campos deportivos y eran espacios para los rituales religiosos, donde el ganador de los partidos era sacrificado en honor a los dioses. Aportes. El principal aporte de la cultura totonaca tiene que ver con la planta de vainilla, a pesar de que algunos investigadores dudan de su origen real. Fue muy utilizada en la región de Totonaca para diversos usos, siendo el medicinal uno de los más importantes, porque actuaba como antiséptico o desinfectante. Otro significativo aporte es el lenguaje. Tenemos el lenguaje purépecha y el totonaco. Son las dos únicas lenguas de México consideradas como originarias de su tierra. Tenían 25 maneras para enumerar las cosas, dado que para su denominación emplean un prefijo que estaba condicionado por el tipo de cosa a enumerar. En el siglo XXI, el lenguaje totonaco ha sido utilizado por Estados Unidos con fines militares debido a su complejidad y difícil traducción. Gracias.